Uno de los libros que muchas personas aseguran haber leído, pero es mentira. Si alguien te preguntara cuál es el libro que mejor intenta explicar por qué el mexicano es como es, probablemente escucharías el mismo título una y otra vez, El laberinto de la soledad. Hay quienes lo consideran, de hecho, una lectura casi de cajón para comprender la identidad del mexicano. Algunos creen que retrata con precisión la identidad mexicana y otros lo acusan de generalizar hasta convertir la experiencia en algo más personal. Lo curioso es que más de 70 años después de su publicación, el libro sigue provocando exactamente lo que debería de provocar un gran ensayo: discusión. Y eso ya es bastante más de lo que logran muchos libros actuales. Antes de entrar al contenido, vale la pena detenernos unos minutos en su autor. ¿Quién es Octavio Paz? Pues fue poeta, ensayista, diplomático, presunto violentador y uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX en la lengua española. Nació en 1914 y dedicó buena parte de su vida a reflexionar sobre la cultura, la política, la historia y el lenguaje. Su obra le valió el Premio Nobel de la Literatura en 1990, convirtiéndose en uno de los escritores mexicanos más reconocidos a nivel internacional. Su influencia alcanzó universidades, círculos literarios y debates políticos dentro y fuera de México. Sin embargo, hablar de Octavio Paz también implica hablar de polémica. Durante años, la escritora Elena Garrof, quien fue su esposa, realizó diversas acusaciones sobre la relación que mantuvieron. Sus declaraciones han generado debate constante sobre la figura pública de Paz, su comportamiento en la vida privada y la manera en la que construyó prestigio intelectual. Como ocurre con muchos artistas e intelectuales, aparece una pregunta que nunca termina de responderse. ¿Es posible admirar una obra sin admirar necesariamente a quien la escribió? No existe una respuesta universal. Algunas personas consideran que la producción artística puede analizarse por separado de la vida del autor. Otras personas creen que ambas dimensiones son inseparables, por lo que la decisión queda en cada lector. En este video no se busca resolver ese debate, sino reconocer que existe y que forma parte del contexto desde el cual muchas personas se acercan hoy a Octavio Paz. Yo de hecho estaba dudando si mencionar o no este texto, precisamente por lo funadísimo que está el escritor por parte de diversos grupos feministas. Es una lectura tardía para mí porque se supone que debí de haberlo leído en la uni, pero por una cosa o por otra, pues lo fui postergando, en parte por el prejuicio al autor y en parte por floja, la verdad, porque escuchaba el nombre de Octavio Paz y ya decía, ay, qué flojera. Pero bueno, ahora bien, dejando de lado el personaje, entremos en materia. El libro. La verdad, cuando vi que era un librito de 200 páginas, dije, está pelada, en una sentada me lo voy a terminar. ¿Saben cuánto tiempo duré para terminarlo? 3 meses y me vale que me digan exagerada. En pocas palabras, lo subestimé. Entonces, ¿qué hacía Octavio Paz además de atormentar a su esposa? Pues atormentarme a mí y a varias generaciones. Porque de entrada, El laberinto de la soledad no es narrativa. Tampoco funciona como un tratado académico lleno de estadísticas o investigaciones sociológicas. De hecho, tiene pocas citas textuales. Es un ensayo, una larga reflexión donde Paz observa al mexicano, intenta entenderlo y propone una interpretación sobre la identidad nacional. Esa interpretación puede convencer o irritar, pero difícilmente deja indiferente. Lo primero que llama la atención es que Paz no parte del orgullo nacional ni del patriotismo irracional. No escribe para decir que México es el mejor país del mundo, tampoco busca alimentar discursos heroicos. Hace exactamente lo contrario. Observa las contradicciones, las heridas, las máscaras y las inseguridades que, según él, atraviesan la cultura mexicana. Y eso puede ser incómodo. Actualmente vivimos en una época donde cualquier crítica a la identidad nacional suele interpretarse como un ataque, como si señalar defectos implicara odiar el país. Paz toma otro camino. Para él, conocerse implica aceptar aquello que incomoda, porque un pueblo que únicamente celebra sus virtudes termina construyendo una caricatura de sí mismo. Desde las primeras páginas aparece una idea que atraviesa prácticamente todo el libro y le hace honor al título: la soledad. No habla únicamente de sentirse solo y ya.
La soledad funciona como una condición existencial, como una distancia permanente entre el individuo y el mundo. Según Paz, el mexicano desarrolla distintas formas de protegerse frente a esa sensación de vulnerabilidad. Construye máscaras, aprende a ocultar emociones y evita mostrarse completamente, protegiéndose incluso cuando no existe un peligro evidente. Aquí comienza el primer capítulo, dedicado al llamado pachuco. Personalmente choqué con varias afirmaciones porque daban vibras medio conservadoras. Pero bueno, hoy el término pachuco puede sonar lejano, pero en la época de Paz hacía referencia a jóvenes de origen mexicano que vivían principalmente en Estados Unidos y que desarrollaban una identidad propia, marcada por una estética llamativa y una actitud desafiante. El famoso traje ancho, los sombreros exagerados y una postura de rebeldía no eran simples elecciones de moda. Tintán es un ejemplo muy recurrente en esto. Para Paz, el pachuco representaba algo más profundo, una persona que no terminaba de pertenecer ni a México ni a Estados Unidos. No era completamente aceptado por una cultura, pero tampoco regresaba plenamente a la otra. Habitaba una especie de tierra de nadie. Esa condición le sirve al autor como punto de partida para hablar de una sensación mucho más amplia, la dificultad de encontrar una identidad estable. Aunque el contexto haya cambiado, la pregunta sigue vigente. ¿Cuántas personas se sienten hoy que pertenecen a todas partes y al mismo tiempo a ninguna? Basta observar fenómenos como la migración, las comunidades biculturales o incluso redes sociales para descubrir que la identidad continúa siendo un territorio bastante más complejo de lo que parece. Paz utiliza el pachuco casi como un símbolo. No pretende describir a cada individuo en particular, sino en explorar una sensación colectiva. Ese es uno de los rasgos más interesantes del ensayo y al mismo tiempo uno de los más criticados o discutidos. Con frecuencia convierte casos particulares en categorías generales. Algunos lectores encuentran ahí una enorme capacidad interpretativa, otros consideran que cae en simplificaciones excesivas y esa tensión acompaña casi todo el libro. Otro aspecto que resulta llamativo es el lenguaje. Paz escribe con una enorme carga poética, lo cual puede hacer un poco pesadita la lectura. No se confíen, gente, no está tan pelada como parece, es una lectura que requiere reflexión y ratos de descanso. Sus ideas no aparecen presentadas como fórmulas científicas, yo las describiría más como imágenes y metáforas y asociaciones culturales. Eso hace que el ensayo tenga una belleza literaria evidente, pero también explica por qué muchas de sus afirmaciones no pueden comprobarse como si fueran experimentos sociales. No estamos frente a un estudio estadístico por completo. Sería más bien una interpretación. Hay que tener cuidado con eso. Muchos de los ataques que recibe el laberinto de la soledad nacen precisamente de exigirle aquello que nunca intentó ser. Paz no ofrece datos demográficos ni encuestas nacionales, propone más bien una lectura un poquito más filosófica de México. Puede ser acertada, puede ser discutible, incluso puede equivocarse en varios puntos, pero juega bajo reglas completamente distintas. Quizás ahí radique parte de la molestia. Más que ofrecer respuestas definitivas, plantea preguntas que siguen abiertas. ¿Por qué ocultamos lo que sentimos? ¿Por qué convertimos la dureza en virtud? ¿Por qué tantas veces confundimos el orgullo con la incapacidad para reconocer nuestras propias fracturas? Y esas preguntas apenas son el inicio, porque conforme avanzamos en el libro, Paz deja de hablar únicamente del individuo para comenzar a explorar las relaciones entre la historia, la cultura, la religión, la conquista, la violencia y la construcción de todo un país casi como una línea del tiempo. Ahí es donde el ensayo empieza a expandirse y donde surgen algunas de sus ideas más conocidas y también las más polémicas. Si el primer capítulo abre la puerta con una pregunta sobre la identidad, el segundo entra directamente al núcleo del problema. Paz sostiene que el mexicano rara vez se muestra tal como es. Habla de una cultura que aprendió a protegerse detrás de distintas máscaras y no se refiere a un disfraz literal,
sino a una actitud, una forma de relacionarse con los demás, donde revelar demasiado puede interpretarse como un signo de debilidad. Todos usamos máscaras. Cambiamos la manera en la que hablamos con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros jefes o incluso con desconocidos en internet. La diferencia es que Paz intenta convertir esa experiencia cotidiana en un riesgo cultural. Ahí comienza una de las discusiones más interesantes del libro. ¿Realmente existe una personalidad colectiva o simplemente estamos leyendo la percepción de un hombre inteligente que observó su país desde una experiencia muy particular? Uno de los conceptos más conocidos de este capítulo gira alrededor de la figura del hombre cerrado. Paz describe a un individuo que evita exhibir sus emociones, que prefiere soportar antes que pedir ayuda y que entiende la vulnerabilidad como una amenaza. En otras palabras, un modelo de masculinidad construido alrededor del autocontrol y la dureza. Resulta difícil no encontrar ecos de esa descripción incluso en la actualidad. Durante décadas, millones de hombres crecieron escuchando frases como los hombres no lloran, aguántese o compórtese como hombre. Paz no inventó ese fenómeno, lo observó y trató de explicarlo desde una perspectiva cultural. Sin embargo, también hay algo que conviene señalar. El ensayo fue escrito en un contexto profundamente distinto al nuestro. Muchas de sus observaciones reflejan una sociedad donde los roles de género eran mucho más rígidos. Leer el libro hoy implica reconocer ese contexto y preguntarse cuánto permanece vigente y cuánto permanece del pasado. En este mismo recorrido aparece uno de los símbolos más famosos del ensayo: la máscara. No porque los mexicanos sean falsos, más bien porque según Paz existe un miedo constante a quedar expuestos. La máscara protege del juicio, del rechazo y de la humillación. Funciona como una especie de armadura emocional. Cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en redes sociales sabe que las máscaras siguen muy vivas. Publicamos versiones cuidadosamente seleccionadas de nosotros mismos. Exigimos qué mostrar y qué ocultar. Fabricamos personajes. La diferencia es que hoy las máscaras tienen filtros, algoritmos y millones de espectadores. Quizá por eso algunas páginas de este ensayo conservan tanta fuerza. No describe exclusivamente al mexicano, habla de mecanismos humanos bastante universales. El siguiente capítulo cambia de escenario y se concentra en una fecha que cualquier mexicano reconoce inmediatamente: el Día de Muertos. A primera vista podría parecer un simple análisis de una celebración tradicional, pero en realidad Paz utiliza esta festividad para explorar la relación que México mantiene con la muerte. Desde fuera suele repetirse la idea de que los mexicanos se ríen de la muerte. Paz intenta matizar esa imagen. No plantea que exista una fascinación romántica por morir, lo que observa es una convivencia cotidiana con la muerte, una familiaridad que nace de siglos de historia, violencia, religión y desigualdad. Mientras muchas culturas intentan esconder la muerte, maquillarla o evitar hablar de ella, en México aparece en canciones, caricaturas, altares, festividades y expresiones populares. Forma parte del paisaje cultural. Aquí el ensayo alcanza uno de sus momentos más sugerentes porque conecta elementos históricos, religiosos o incluso psicológicos para intentar explicar esa relación tan peculiar. De nuevo, algunos lectores consideran que exagera las diferencias que existe entre México y otros países, mientras que otros encuentran una observación bastante acertada. Lo interesante es que el libro obliga al lector a formular preguntas sobre costumbres que normalmente damos por hechas. ¿Por qué celebramos de esa manera? ¿Por qué ciertas imágenes nos parecen naturales? ¿Por qué algunos símbolos sobreviven durante siglos mientras otros desaparecen? Ese es uno de los mayores aciertos de Paz. Convierte lo cotidiano en un objeto de reflexión. Después aparece un tema todavía más delicado: la conquista. Temita delicado aún para nosotros, sobre todo por las disculpas históricas que se le exige a los españoles, ¿no? En lugar de limitarse a repetir el relato patriótico donde existen héroes absolutamente buenos y villanos completamente malos, Paz intenta explorar las consecuencias psicológicas
ideológicas y culturales del encuentro entre dos mundos. No reduce la historia a una batalla militar. Habla de una ruptura profunda, de una sociedad que nace marcada por conflictos de origen, mezclas culturales, tensiones religiosas y contradicciones que siguen presentes siglos después. Aquí introduce la figura simbólica de la Malinche, probablemente uno de los personajes más discutidos en toda la historia mexicana. Más que analizar a la mujer histórica, Paz se interesa por el significado cultural que terminó adquiriendo con el paso del tiempo. La convierte en un símbolo alrededor del cual se construyen ideas sobre la identidad, tradición, maternidad y origen, planteando preguntas como ¿qué significa hijo de la chingada? ¿O quién es la chingada? Precisamente en este punto han surgido muchas críticas modernas. Historiadores, antropólogos y estudiosos en general consideran que varias de sus interpretaciones simplifican procesos mucho más complejos. Pero bueno, tal vez sea esa la mejor manera de acercarse al laberinto de la soledad, no buscando un manual definitivo para entender a México, pero sí una obra capaz de provocar preguntas incómodas. Porque mientras otros ensayos buscan convencer al lector, Paz parece más interesado en inquietarlo. Y cuando un libro consigue que uno termine un capítulo con más dudas que respuestas, probablemente está haciendo algo bien. En la siguiente parte, el ensayo cambia nuevamente de escala. La identidad individual empieza a mezclarse con la historia política del país, la independencia, la reforma y la revolución. Paz ha intentado responder a una pregunta aparentemente sencilla: ¿quiénes somos? Pero conforme avanza el libro, esa pregunta cambia de forma. Ya no basta con observar al individuo, toca mirar la historia. Es aquí donde el ensayo entra en una de sus secciones más políticas. Paz revisa momentos como la independencia, la reforma y, sobre todo, la Revolución Mexicana. No lo hace como un historiador interesado en numerar fechas o batallas. Lo que le interesa es descubrir qué significaron esos acontecimientos para la construcción de la identidad nacional. Las revoluciones suelen presentarse como el inicio de una nueva etapa. Se derriba un régimen, se redactan nuevas leyes, cambian los gobernantes y se promete un futuro distinto. Pero la historia rara vez está limpia. Muchas veces cambian los nombres, cambian los discursos y cambian los símbolos. Paz no niega la importancia de la Revolución Mexicana, pero tampoco la convierte en un episodio sagrado e intocable. Intenta entender hasta qué punto transformó realmente al país y hasta qué punto terminó convirtiéndose en un relato oficial que ayudó a legitimar el poder político durante décadas. Y esa pregunta sigue siendo relevante. Porque cualquier gobierno necesita construir una historia sobre sí mismo. Todos elaboran relatos donde aparecen héroes, enemigos, momentos fundacionales y grandes promesas. El problema comienza cuando esos relatos sustituyen a la realidad. En este punto, El laberinto de la soledad deja de ser únicamente un ensayo sobre México y se convierte en una reflexión sobre el poder. Paz parece sugerir también que las naciones usan máscaras, al igual que los individuos, fabrican símbolos, monumentos, ceremonias y discursos que ayudan a construir una identidad colectiva. Nada de eso es necesariamente negativo. Toda sociedad necesita ciertos referentes comunes. El problema aparece cuando los símbolos se vuelven más importantes que las personas. Y es difícil no pensar en la actualidad. Cada generación asegura estar viviendo un momento histórico definitivo. Cada proyecto político promete una transformación sin precedentes y cada partido afirma representar el verdadero interés nacional. Cambian los colores, cambian los discursos y cambian los protagonistas, pero la necesidad de construir grandes relatos permanece casi intacta. Eso vuelve sorprendentemente vigente esta parte del libro porque ofrece herramientas para observar con más cuidado la manera en la que funciona el poder. Más adelante, Paz dirige su atención hacia otro tema que atraviesa buena parte del ensayo: la modernidad. México, como muchos otros países, intentó modernizarse
mirando constantemente hacia Europa y posteriormente hacia Estados Unidos. La tecnología, la economía, la educación y hasta ciertos modelos culturales comenzaron a importarse con la esperanza de alcanzar el progreso. Paz nunca plantea rechazo absoluto a la influencia extranjera. Lo que le preocupa es la posibilidad de copiar modelos sin comprender realmente si responden a las necesidades de la sociedad mexicana. Esta reflexión resulta especialmente interesante hoy cuando vivimos en un mundo mucho más globalizado que el suyo. Consumimos las mismas plataformas digitales, escuchamos música producida en distintos continentes, vemos las mismas películas y seguimos las mismas tendencias. Nunca había sido tan fácil compartir una cultura global, pero al mismo tiempo nunca había sido tan frecuente preguntarse qué ocurre con las identidades locales. La discusión continúa abierta. Otro aspecto llamativo del ensayo es que Paz evita ofrecer soluciones fáciles. No escribe un capítulo titulado ¿Cómo resolver los problemas de México? No propone un programa político ni una lista de reformas. Su interés está en comprender y reflexionar. Eso puede frustrar a algunos lectores y no me sorprende porque vivimos acostumbrados a los libros que prometen respuestas rápidas. 10 pasos para cambiar tu vida. 5 hábitos para ser exitoso. 3 secretos para alcanzar la felicidad. Paz hace exactamente lo contrario, complica las preguntas y esa decisión exige un lector dispuesto a pensar. Quizá por eso El laberinto de la soledad sigue apareciendo en universidades, clubes de lectura y debates públicos. Sigue siendo un excelente punto de partida para discutir. Eso sí, conviene leerlo con un espíritu crítico y mente abierta. Existen argumentos sólidos para debatir varias de sus conclusiones, pero lejos de disminuir el valor del ensayo, siento que esa posibilidad de discutirlo mantiene viva la obra. Los clásicos sobreviven porque siguen siendo capaces de generar conversaciones décadas después de haberlos escrito. Precisamente hacia esa conversación nos conduce el último tramo del libro. Paz abandona poco a poco el análisis histórico para regresar a la condición humana. Después de recorrer máscaras, conquistas, revoluciones, símbolos nacionales, vuelve a la pregunta inicial: la identidad. Al final es una búsqueda permanente. Después de recorrer la historia, la política y la cultura mexicana, el ensayo vuelve lentamente al punto de partida. La pregunta ya no es únicamente quiénes somos como país, sino qué hacemos con esa identidad una vez que dejamos de verla como una respuesta definitiva y empezamos a entenderla como un proceso. En los capítulos finales, Paz se aleja poco a poco del análisis de acontecimientos históricos concretos para llevar a reflexionar sobre la condición humana. La soledad deja de ser un rasgo exclusivamente mexicano y adquiere una dimensión mucho más amplia. Todos los seres humanos en algún momento experimentan la sensación de estar separados de los demás, de no encajar por completo o de buscar un lugar dentro del mundo. México fue el punto de partida para el ensayo, pero no necesariamente su único destino. Aunque muchas de sus observaciones estén ligadas al contexto mexicano, varias de sus preguntas siguen teniendo eco en cualquier sociedad que intente entenderse a sí misma. Ahora bien, ¿significa eso que El laberinto de la soledad tiene razón en todo? Puede que no. Sería un error leerlo como si fuera una radiografía objetiva, incuestionable del país. Paz escribe desde su experiencia, desde su formación intelectual y desde una época muy específica. Su mirada es brillante en muchos momentos, pero también tiene puntos ciegos. Generaliza, interpreta y en ocasiones convierte intuiciones personales en afirmaciones muy amplias. Pero también sería un error desechar la obra únicamente porque no coincide con sensibilidades actuales. Un clásico no tiene la obligación de ser perfecto, pero sí tiene el encanto de seguir provocando y seguir estimulando el pensamiento crítico. Obliga al lector a formular nuevas preguntas. ¿Qué significa pertenecer a un país? ¿Hasta qué punto nuestra historia condiciona nuestra manera de pensar? ¿Cuánto de nuestra identidad proviene de la familia, la educación, la religión o los relatos nacionales que escuchamos desde niños? Son preguntas incómodas y las preguntas incómodas suelen durar más que las respuestas cómodas. También vale la pena mencionar algo que pocas veces se dice sobre este libro. No es una lectura sencilla, como les dije al principio,
no se confíen, no está tan pelada, no utiliza un lenguaje exageradamente inaccesible, pero sí exige atención. Paz escribe como ensayista y como poeta al mismo tiempo. Personalmente no sé hasta dónde esté permitido eso como para considerarlo un ensayo puro y duro como tal, pero bueno, sus ideas avanzan mediante asociaciones, imágenes y reflexiones que requieren de un lector dispuesto a detenerse, releer y cuestionar. No es un libro para consumir con prisa ni para subrayar 2 frases y presumirlas en redes sociales. Paradójicamente, en una época obsesionada con el contenido breve, este ensayo invita a hacer exactamente lo contrario, pensar despacio. Volvamos un momento al inicio de este video. Hablábamos de Octavio Paz y de su discusión sobre separar al autor de su obra. Esa conversación seguirá abierta, probablemente durante mucho tiempo. Algunos lectores decidirán que las acusaciones realizadas por Elena Garro modifican por completo su manera de acercarse a los textos de Paz. Otros preferirán evaluar la obra de manera independiente, y ninguna de esas 2 posturas la considero correcta o incorrecta. Tampoco soy la policía de la moral, menos yo, vean quién está hablando. Esa me parece que es una decisión muy personal y nadie debería de influir en ella, porque leer críticamente también implica conocer el contexto de quien escribe. Ahora bien, si dejamos de lado por un instante la figura del autor y nos concentramos únicamente en el libro, queda una pregunta bastante simple. ¿Vale la pena leer El laberinto de la soledad? Mi respuesta es sí. Vale la pena porque pocos ensayos han logrado influir tanto en la conversación sobre la identidad mexicana. Vale la pena porque ayuda a entender cómo pensaba una parte importante de la intelectualidad del siglo XX. Vale la pena porque muchas de sus páginas se siguen sintiendo sorprendentemente actuales, y porque aquellas con las que uno no está de acuerdo obligan a construir mejores argumentos. Vale la pena por cultura general, porque hay que reconocer que Octavio Paz fue un intelectual importante en su momento, a pesar de lo malo que se dice de él. Nos guste o no, pues. Si después de este recorrido el libro despertó tu curiosidad, lo mejor que puedes hacer es leerlo por ti mismo, sin aceptar ciegamente todo lo que plantea, pero también sin rechazarlo antes de abrir la primera página. Al final, ninguna reseña, ningún video ensayo y ninguna interpretación puede sustituir la experiencia de enfrentarse directamente al texto. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Ponme en los comentarios si ya lo leíste y qué te pareció. Méntale a la madre también si quieres. Y pues nos vemos en otro video. Bye.